Bienvenidos a Esencia, un espacio de encuentro a través de la música y la palabra. Esencia, un lugar de expresión para la buena música y la palabra con fundamento. Idea y conducción, Aide Chaparro, Guido Tonina. Producción, Lila Tonina. Una realización del dúo En Armonía. Esencia, por la radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Un gusto saludarlos y comenzar este encuentro semanal con todos ustedes en este espacio que hemos denominado Esencia, en el que nos proponemos compartir buena música, la palabra a través de la poesía, de lecturas de textos y de charlas con amigos y con todos aquellos que nos aporten su granito de arena para descubrir juntos las raíces de nuestra naturaleza humana. Y hemos iniciado el programa de hoy con un referente, como lo hacemos habitualmente, ¿no? En este caso, Hugo Díaz, interpretándonos del Cachilo Díaz, Mi Flor de Chacarera. Como cada domingo estamos aquí, quien les habla, Guido Tonina y Aide Chaparro. Muy buen domingo para todos. Como cada domingo estamos otra vez acompañándolos a pesar de la distancia, muy cerca con nuestro corazón. Bueno, tuvimos un par de domingos que... Anduvimos de viaje, por claro, eso estuvimos presentes. Claro, pero bueno, nos encargamos de hacerles llegar buena música para que pasen un rato agradable como cada domingo. Y hoy nuevamente conectados y también preparados para hacerles pasar un rato lo más agradable posible. Así es, si usted se quiere comunicar con nosotros puede hacerlo vía Facebook. Nos busca como Dúo en Armonía, como Guido Tonina o como Aide Chaparro. Aide siempre recuerde usted que es con H, Y, doble, etcétera. No es tan fácil de escribir Aide, ¿no? No, yo soy una mujer muy difícil. También puede escribirnos a esenciafm@gmail.com o a través de nuestra página web www.duoenarmonía.com.ar. Les recordamos que estamos también en las plataformas digitales de música, ¿no? Con todos nuestros discos, y allí también usted puede encontrar los programas anteriores, algunas notas que hemos hecho, algunas entrevistas. Así que si usted nos busca como Dúo en Armonía por las plataformas digitales, va a encontrar música nuestra y estas otras alternativas. Estamos en Instagram también, allí nos busca como Dúo en Armonía y está cargada la música nuestra y vamos siempre cargando imágenes que tienen que ver con el dúo y con el programa, ¿no? Un fuerte abrazo enviamos a toda la gente que está del otro lado cada domingo, escuchándonos a través de las emisoras que retransmiten nuestro programa. En Oro Verde, aquí cerquita de Paraná, la radio emisora regional, la 97.3. Igual que en Concordia, la misma frecuencia, pero en la zona de influencia de Radio UNER Concordia, allí estamos también, ¿no? En Federación, a través de FM Paisaje, la 101.1. En Ramírez, en mi pueblo, estamos a través de FM del Litoral, la 90.5. Y en San Carlos, allí en la provincia de Salta, en los valles calchaquíes, está Radio Saibo. Radio Saibo, bien nuestra, la 90.3 también. Puede escucharnos por internet, así nos busca como UNER Medios y también eso es otra manera de escucharnos. Así que un gran abrazo a toda la gente que está cada domingo prendida a la radio. El comienzo de Esencia de este domingo es con el Hugo Díaz, referente, ¿no? ¿Qué referente? El Antigal de Daniel Toro y Lito Nieva nos va a interpretar, y luego Terroncito, un bailecito de Waldo de los Ríos y la interpretación inolvidable de Hugo Díaz para el comienzo de Esencia de este domingo. Hemos atravesado el momento de poesía y música en Esencia de cada semana, ¿no? En este caso, con la presencia de un notable poeta
entrerriano, un momento entrerriano de poesía y música ha sido. Arnaldo Calveira, poeta, novelista y dramaturgo, radicado en París, pero que nació en Gobernador Mansilla, aquí en Entre Ríos. Y él anunciaba sus poesías y las decía con su propia voz, ¿no? Y luego ilustraba con música, con sus canciones, escritas con otro poeta también paranaense. Estoy hablando de Juan Pablo Carrivali, músico, poeta, cantor, compositor, junto a Julio Frederick, interpretaba El Negro Mesón de Julio Frederick en letra y música, Don Pagano, la poesía siempre de Julio Frederick y la música, en este caso de Juan Pablo Carrivali, y El Manco Barrio Nuevo, los mismos autores y la interpretación, como les decía, del querido amigo Juan Pablo Carrivali, para el momento de poesía y música de Esencia de este domingo. Continuamos en Esencia y estábamos escuchando al patriarca del chamamé, don Isaco Abitbol, interpretar Palo Blanco, un chamamé que le pertenece. ¿Y por qué estamos escuchando a don Isaco Abitbol? Porque el 29 de noviembre hubiera cumplido años. Él nació en 1917 en la localidad de Alvear, en Corrientes. Bueno, no tengo que contarlo, ¿no? Usted sabe que fue un músico bandoneonista y compositor de música de nuestra región, conocido como Isaco, pero su nombre era Isaac, y se lo denominaba el patriarca del chamamé. Él se inició a muy temprana edad, como suele suceder en estos casos, pero ejecutando la bandónica, continuando luego con el piano y terminando con el bandoneón. En su adolescencia, integra en su ciudad natal agrupaciones de variados géneros, como la Orquesta Hermanos Gómez y la Orquesta Hidalgo. En el año 35 se radicó en Buenos Aires, comenzando estudios formales de música y bandoneón con el villavistense Antonio Giannantonio. En esta etapa incursiona en el género tango, integrando una orquesta de señoritas. Por este tiempo conoce a Emilio Chamorro, que lo convence de ejecutar la música del litoral y lo incorpora al conjunto de Los Hijos de Corrientes. Con Chamorro realiza sus primeras grabaciones para el sello RCA y para Odeón, donde Chamorro graba como Emilio del Campo. En estas grabaciones Isaco aporta sus primeras obras como Vida Tuya, Santa Ana, con Juancito Acosta, y Siete Higueras, con Mauricio Cardoso Campos y Eliseo Corrales. A finales de 1942, a instancia de otro bellavistense, don Pedro Mendoza, funda, junto a Ernesto Montiel, el cuarteto típico correntino Santa Ana, junto a las voces y guitarras de Pablo Domínguez y Luis Ferreira, más las glosas de Luis Acosta. En el cuarteto permanece hasta el 51, realizando grabaciones para el sello Odeón y recordadas presentaciones en el Salón Verdi de La Boca, además de audiciones en las principales emisoras porteñas como Radio El Mundo, Radio Porteña y Radio Splendid. Desvinculado de Santa Ana, integra por varios años la orquesta de Miguel Repiso, con quien también realiza grabaciones para la Víctor, y entre ellas muchas obras que serían clásicos de su repertorio, como el chamamé Tita, con Miguel Repiso, y La Taba, con Saturnino Díaz. En 1954 forma el trío Isaco Abitbol, registrando sus primeras grabaciones como solista, acompañados del dúo Úbeda Chávez, para el sello Music Hall. Posteriormente realizó grabaciones para el sello Pampa, donde lo acompañaron músicos como Samuel Claus, Martín Torres, Lorenzo Valenzuela y Emeterio Fernández, que acompañaron al alvearense por espacio de 5 años. Paralelamente colabora con el conjunto Ituzaingó de Leonila Esquivel y la Embajada Cartelera Correntina de Polito Castillo. Ya son nombres conocidos para nosotros, ¿no? Porque todos estuvieron vinculados unos a otros de estos grandes. En la década del 60 es contratado nuevamente para el sello Music Hall
por lo que cambia la denominación a Isacco Bitbol y su conjunto. En esta etapa es acompañado en actuaciones y grabaciones por músicos como José María Petu Fernández, Secundino Martínez, los hermanos Publio y Fermín Zamudio, Carlos Surio y el dúo Gómez Florentín, que permaneció junto al maestro por muchos años. En el 70 forman Trío de Oro junto con Julio Lorman en bandoneón y Roberto Galarza en voz y guitarra, con quienes grabó 3 discos para este mismo sello. Retomando la actividad de su conjunto, registra más de 15 discos larga duración para el sello Music Hall y presentaciones a lo largo y a lo ancho del país. Bueno, en la década del 80 también participa en innumerables proyectos, como su colaboración con Antonio Tarragós y el conjunto Los de Maguaré. Además participó de documentales como el de Ushuaia La Quiaca, de León Gieco y Santolaya. En el 92, junto a Nis y Miño, forma trío Pancho Cue y graba un disco también. Autor de clásicos como Paraje Bandera Bajada, Bodas de Plata, La Bailanta, El Patio de Ñapolí, General Madariaga, La Yerra, y bueno, es un chamamé emblemático y más conocido, La Calandria, con Hugo Sosa. Tiene, bueno, innumerables obras, innumerables discos, que sería ahora imposible de contar todos ellos, pero creo que usted ya sabe de lo que estoy hablando, de quién estoy hablando, y seguramente conoce la mayoría de su obra. Así es, el patriarca del chamamé, entonces, en el recuerdo de las efemérides de esta semana. Y vamos a escuchar a Isacco Bitbol interpretar El Pitogüé y Pancho Humedes. Llega el momento de la guitarra, esencia, como cada fin de semana, como cada domingo. En este caso vamos a escuchar una obra, maravillosa obra, de un notable creador rosarino, gran amigo, Marcelo Coronel, que nos ha hecho llegar un mensaje donde dice: te escribo para compartir con vos material recién publicado, la grabación de una de mis obras, Temple del Diablo, serie 3. Está dedicada a Rubén González, un guitarrista y amigo cubano, dice, radicado en Santo Domingo. La grabación de esta obra se hizo precisamente allí en Santo Domingo. Eso nos cuenta el querido Marcelo Coronel, y nosotros vamos a poner a consideración de ustedes esta obra bellísima de Marcelo, El Temple del Diablo 3. Son sus movimientos. Una chapa que cruje, ninguna ventana, él duerme ahí su sueño, y a qué volver. Esos son los movimientos que tiene esta obra de Marcelo Coronel, en la interpretación, como decía, de guitarrista cubano, a quien le dedicó esta obra precisamente Marcelo, Rubén González, para el momento de la guitarra de este domingo de esencia.
bueno, estamos comenzando diciembre ya, increíblemente, se está terminando el año y hemos sobrevivido, que no es poco. Así que vamos a empezar bueno, usted sabe que por acá, por estos lares, por donde estamos nosotros en este momento, hay un clima muy navideño y festivo, y se ve mucho en las calles, las iluminaciones y eso. Entonces estamos como ya atentos a esta fecha, y seguramente usted también, porque hay que pensar en muchas cosas cuando llegan las fiestas. Entonces me interesó esto que encontré, que se llama El origen romano de la Navidad y por qué la fecha no coincide con el nacimiento de Jesús, según dicen algunos, ¿no? La tradición del festejo de Nochebuena se impuso con el tiempo y varios siglos después del acontecimiento histórico. Su institución en el rito latino data del siglo IV, incluso algún autor la ubica incipientemente un poco antes. Más específicamente en el ámbito de la sede apostólica, que comenzó a celebrarla cada 25 de diciembre. El día de celebración trae a debate la fecha exacta del nacimiento de Jesucristo, una cuestión imposible de precisar. A partir de Clemente de Alejandría se la ubicó entre el 17 de diciembre y el 19 de mayo, con años natales que oscilaban entre el 747 y el 749 desde la fundación mítica de Roma. Hipólito en el siglo III fijó la fecha del 25 de diciembre, que luego aceptó el calendario filocaliano del año 336, entre el paganismo y el cristianismo. En la fijación de la fecha del 25 de diciembre, la Iglesia apropiaba en su favor las costumbres paganas del pueblo, pero revestidas ahora de sentido cristiano. La elección de ese día responde a una razón clara y simple. Se trata del solsticio de invierno, el día natal del dios solar. El emperador Aureliano había decretado en esa fecha una fiesta en honor del sol Invictus. El culto solar en su variante mitraica, los misterios de Mitra, era la única religión que aún podía competir con el creciente cristianismo en el ecúmene del Imperio Romano. El día venía elegido pues con inteligencia y conformaba la psicología popular. En el solsticio invernal, el astro diurno se halla en su punto más bajo y para la mentalidad primitiva, esa mengua presagia su ocaso, una derrota ante la potencia de las tinieblas. Pero de a poco se irán alargando los días y el sol va ganando fuerza como astro invicto e invencible. Sin embargo, no fue fácil derogar la tradición pagana supérstite en la ciudad de Roma. Todavía León Magno, pontífice entre 440 y 461, dice haber contemplado de qué modo, aún sobre la escalinata de la mismísima Basílica de San Pedro, los peregrinos volvían su rostro al sol, le inclinaban su cabeza en señal de reverencia al disco solar. En suma, ante la falta de una fecha históricamente cierta del nacimiento del Redentor, la Iglesia apeló al simbolismo del sol no vencido, personificado ahora en Cristo, en una ciudad donde el 25 de diciembre era una festividad solar aceptada por la costumbre de la heliolatría antigua. En cualquier caso, queda muy evidenciado el origen romano de las fiestas. Y ya les sigo contando. Y bien, mientras Aide nos cuenta estas historias y nos revela historias que tienen que ver con la Navidad y con estas fiestas que se acercan raudamente, vamos a escuchar a un notable bandoneonista, Bruno Mendoza, chaqueño, él, de Laguna Limpia, allí nació, ahora radicado en Corrientes, ¿no? Interpretar, en este caso, Chamamé para Ña Jacinta Duarte, del propio Bruno Mendoza. Hubo algunas opiniones diferentes acerca de cómo se llegó a esta efeméride natalicia del día 25 de diciembre. El liturgista Duchesne conjeturó que se había partido a la inversa, contando desde la fecha en que se databa la muerte de Jesús, que, según los evangelios, fue inmediatamente antes de la Pascua judía. La tradición patrística latina fue fijando esa fecha el 25 de marzo. De ahí que se supuso que Cristo, como hombre perfecto,
solo habría vivido un número perfecto de años, ya que toda fracción se juzgaba deficiente. Entonces, suponiendo que la concepción de Jesucristo fue el 25 de marzo, se estimó el 25 de diciembre como más probable día natal. Lo cierto es que la celebración local romana se propagó prontamente y comenzó a observarse en el resto de la Iglesia latina y también en el Oriente cristiano, paulatinamente en Constantinopla, Antioquía o Jerusalén y mucho más tarde en Egipto, separado ya de la Epifanía. La fuerza simbólica de la fiesta se impuso también a la franja limítrofe entre la religión y la política, ya que se eligió la Navidad tanto para el bautismo en Reims de Clodoveo y la cristianización del reino de los francos, como para el bautismo de los catacúmenos de Britania por parte del monje Agustín, y previsiblemente en la Navidad del año 800, Carlomagno fue coronado como cabeza del Sacro Imperio. La práctica de la celebración, en cuanto al modo de su celebración, fue cambiando con el tiempo, caracterizándose por el rezo de 3 misas. Con la primera, a la medianoche, misa de gallo, se honraba al nacimiento en Belén. Con la segunda, en la aurora, el homenaje de los pastores. Y con la tercera, matutina, su manifestación universal. El canto típico de la misa de medianoche era el Gloria in Excelsis, Gloria a Dios en el cielo, que reitera el rezo laudatorio que entonaron los ángeles ante el pesebre de Belén. En España, andando el tiempo, hasta se acompañaba este cántico con zambombas, castañuelas, panderetas y otros ritmos populares que obviamente no formaban parte del ritual. Esta situación de evocar la nocturnidad del nacimiento viene basada en la mención del Evangelio de Lucas de que el anuncio a los pastores ocurrió mientras hacían guardia sobre sus rebaños. Ello explica también la célebre estrofa de la canción que dice Noche de paz. En la Edad Media, la festividad concluía con muestras de enorme algarabía y obsequio de dulces en las casas, luego reemplazado en España, por ejemplo, por los clásicos turrones y mazapanes ibéricos. De ahí la persistencia en nuestras costumbres manducatorias de altas calorías en la mesa de Nochebuena. Bueno, ya les sigo contando. Nuevamente escuchábamos a Bruno Mendoza interpretar otro chamamé que le pertenece, para Roberto Moulin. Los nacimientos, como le dicen acá, nacimientos o belenes o pesebres, ¿no? Claro. Si bien no estaban establecidos por las normas litúrgicas, los nacimientos o pesebres o belenes se hicieron muy populares en las iglesias. Se cree que con el hallazgo del lugar del nacimiento de Jesús por parte de Santa Elena, madre del emperador Constantino, comenzó a revivirlos como tradición devocional y piadosa. La llamada Cueva del Nacimiento fue un sitio de especial veneración. El emperador Constantino levantó sobre la cueva una basílica y, a imitación de ella, en algunas diócesis se erigieron templos de la Natividad en cuyas criptas se excavaba una caverna que remedaba la cueva de Belén. Una de las más célebres fue la capilla del pesebre de la Basílica Romana de Santa María la Mayor. La tradición afirmaba que aquel papa había puesto allí una réplica exacta del pesebre original, a la cual se añadieron luego reliquias del auténtico, que trajeron desde Jerusalén los sucesivos peregrinos. El cunabulum, o fragmentos de la cuna, y el paniculum, o retazo del pañal en el cual María habría envuelto al bebé. Al mismo tiempo, entre los siglos IV y VII, los pintores y escultores comenzaron a representar de un modo bastante naif la escena del nacimiento, en la cual el niño aparece rodeado por María y José entre un buey, un asno y los pastores que lo visitaron aquella noche luminosa. El buey y el asno forman parte de un bestiario navideño recreado en base a una cita del profeta Isaías, que interpretó esos textos como indicando taxativamente que aquellos dos animales, tan comunes a los establos, habían rodeado al recién nacido. La idea del nacimiento en una gruta natural, donde se guardaban rebaños, algunos autores han señalado que eran terrenos pertenecientes al templo de Jerusalén, donde se criaban ganados destinados a los sacrificios, anticipando de este modo el futuro del recién nacido, fue elaborada también por los padres de la Iglesia, en base al párrafo evangélico que menciona que la posada no disponía de alojamiento para aquella familia venida de Nazaret, que llegó a Belén
para anotarse en el censo decretado por el emperador Augusto. Allí sorprendió el parto de María, y la pobreza de aquel recinto pastoril quedó establecida en el imaginario teológico como marca de humildad para la encarnación del Salvador. Sin embargo, los artistas de todos los tiempos han preferido desdeñar esta tradición grotesca en favor de una especie de choza o de cabaña o casilla para el resguardo de los animales, muy modesta. La escena de nacimiento fue muy utilizada en las primeras tumbas cristianas, ya sea el niño y sus padres o solamente rodeados del buey, el asno y los pastores. No tardó el gusto popular, inclinado al pintoresquismo, al naturalismo y a la viñeta de tinte rural, en adoptar aquella dupla de animales de campo como protagonistas infaltables de los pesebres. El próximo paso fue acompañar el dispositivo iconográfico con ese género musical navideño por antonomasia que son los villancicos. La práctica franciscana del pesebre como instalación. Pero fue San Francisco de Asís, en el siglo XIII, quien difundió los nacimientos o pesebres como un recurso de pedagogía y apostolado, capitalizando las notas de poesía naturalista y las pulsaciones de ternura que propone la escena. Él era, al fin y al cabo, un consumado poeta. Se ha dicho que la Navidad del año 1223, mientras predicaba en una zona rural, lo sorprendió el frío del invierno y pudo refugiarse en una ermita dentro de la cual se dedicó a la oración y a la meditación. Ahí vino a su mente la inspiración de reproducir mediante una instalación viviente la escena del nacimiento según la narración de San Lucas. Para ello convocó a los campesinos de los alrededores, quienes concurrieron como los antiguos pastores, y también consiguió un buey y un asno. Al parecer los frailes franciscanos perpetuaron esta costumbre y la trajeron a América, donde arraigó exitosamente, ¿no?, hasta el día de hoy. Y bueno, y para terminar debo decir que hemos visto unos pesebres increíbles en Madrid. Sí, además tienen una costumbre muy arraigada, los españoles en general, ¿no?, de cada año agregar un personaje nuevo al pesebre, así que bueno, hay distintos personajes que ni nos imaginábamos que podían existir. Sí, ¿no? sí, hay unos, bueno, hay cosas muy raras que algunas cosas escatológicas. Sí, también. sí, pero que tienen que ver con la vida cotidiana, ¿no? Sí, sí, es muy llamativo y nos sorprendió el ambiente que se vive y hemos visto pesebres maravillosos. Más allá de si usted es místico, si es religioso, si no lo es, si cree o no cree, pero son obras de arte espectaculares. Y aparte las calles de Madrid y bueno, de la mayoría de las ciudades españolas. Sí, el año pasado lo vimos en París también, y sabemos que en Roma, en todos lados. Se visten de gala, ¿no? Y de muchas luces y mucha algarabía. Y contagian una emoción que por ahí uno tiene un poquito olvidada, porque bueno, por ahí la situación a nosotros nos ha llevado a estar un poquito más para adentro, ¿no? Pero bueno, una cosa muy pintoresca, muy digna de ser vista, y ojalá todos pronto podamos vivirlo también en nuestro país. Hermosa tierra entrerriana, símbolo de rebeldía, vas curando el alma mía con el sol de tus mañanas. Te admiro bella y lozana las orillas del río, amo tu monte bravío, amo tus campos sembrados, amo tus yuyos mojados por el vapor del rocío. Humilde cruz de leyenda cerquita del Feliciano, marca el lugar que cayera el chasque Lázaro Blanco, jinete de clara estampa, anunciadora del alba, fugaz resplandor del monte, hecho de luna y aguada. Lázaro Blanco, galopando fiel tordillo, vuelan tus pilchas de garza, aromada de espinillo. Lázaro Blanco,
Noble vaquiano señero, por bueno creció en el pago tu destino milagrero. Gaucho chasquero, frescura de arroyo manso, rescoldo de la amistad, renovales de tu sueño, le dan fuerza a la querencia. Ya se prodiga tu tierra dando varones enteros. No quiere entregarse el hombre, sabedor de tu sendero, zapuca y fino cencerro, corazón felicianero. Sabia fuerte de tu pueblo, fervor del norte entrerriano, grabado quedó en las huellas tu nombre Lázaro Blanco, ilusión de ranchería, consuelo de noche larga, allá va por cielos gauchos, tu brillazón de esperanza. Lázaro Blanco, frescura de arroyo manso, rescoldo de la amistad, renovales de tu sueño, le dan fuerza a la querencia. Ya se prodiga tu tierra dando varones enteros. No quiere entregarse el hombre, sabedor de tu sendero, zapuca y fino cencerro, corazón felicianero. Hecha de miel y pesares y con espuma de lágrimas, con besos de luna llena, con sangre de madrugadas, hecha con lumbre de aurora y rumor de acequias claras, madura de soledades, bajo las estrellas altas, hace 100 veces la música del fondo de la guitarra. Su madera no es madera, es una selva incendiada, crisol de todos los cantos, dolor de todas las ramas. Para volar en la noche tiene 2 manos por alas, lleva la música lejos, bajo las estrellas altas, y siempre nace y renace del fondo de la guitarra. Vino la guerra mordiendo la libertad de la patria. Crecieron las montoneras, potros, galopes y lanzas. Vinieron tiempos de siembra, nació la semilla clara. Cantó la tierra olorosa, florecieron las mañanas y se llenó de cantares la selva de la guitarra. Pena de los trovadores, espera dulce y amarga, dulzura de dar la dicha, amargor de no lograrla. Arquitecto de consuelo, solo tiene noche larga, herida que se hace canto, bajo las estrellas altas.
porque conoce estas cosas tiene pena la guitarra. Y el momento de solo música estuvo atravesado y está atravesado por el querido amigo, gran músico, creador, que es negro Carlos Santamaría, interpretándonos primero Lázaro Blanco de Linares Cardoso, poema a la guitarra de Atahualpa Yupanqui, un poema que luego fue musicalizado por otros personajes más nuevos, pero que a nosotros nos gusta esta música que le puso el negro Carlos Santamaría, ¿no? Y por último, Señor de Montiel, de Aníbal Zampayo, nos va a interpretar Carlos Santamaría para cerrar este momento de solo música. Partió con el alba, embrioso corcel, guitarras y lanzas galopan con él. Lo llora entre ríos al amanecer, y allá en la otra banda, lo lloran también. Los talas del monte y el rojo clavel beben de su canto rocíos de miel. Y en los espinillos se ojala la piel cuando gime el viento donde Dios se fue. Poeta montonero, señor de Montiel, se quedó en su pluma sangrando un laurel. En décimas suyas vibra el Uruguay. Los hijos de Artigas no lo han de olvidar. Y allá en su entrerrío siempre vivirá con don Martiniano dos glorias serán. Poeta montonero, señor de Montiel, se quedó en su pluma sangrando un laurel. Se quedó en su pluma sangrando un laurel. Él, ella, ellas, ellos. Historias, leyendas, dichos, sucedidos, trabalenguas, romances, poesías, cuentos, propios y ajenos. Aquí, ahora, en esencia, Cuentacuentos. Como cada semana,
en este espacio, usted ya sabe, siempre nos está visitando un amigo para traernos algún relato. Hoy, Óscar Londero. Cuando Jorge Luis Borges, uno de los pocos escritores que no tuvo necesidad de huir durante la última dictadura militar argentina, supo que iba a morir, víctima de un mal incurable, resolvió que el hecho sucediese fuera de su tierra, en Suiza. ¿Por qué? La pregunta puede tener una respuesta particular, pero merece la pena indagar en busca de una explicación general. Porque no se trata de Borges solamente. En su momento, restituida a la democracia con el triunfo del presidente Raúl Alfonsín, Julio Cortázar intenta, visitando su país, una aproximación que le permitiera plantearse de regreso tras tantos años de exilio. La experiencia es frustrante. Al parecer, ya no lo necesitaban, y regresó para morir en París. Otro escritor, Antonio Di Benedetto, que opta por el retorno, al poco tiempo de regresar muere solo, pobre y olvidado, víctima de una enfermedad producida por la tortura sufrida durante sus años de cárcel. En sus cartas y en su última visita a Madrid, donde pasó sus últimos años, me confesaba su deseo de volver a España. Allá no tenía trabajo, ni una casa donde vivir, y había envejecido prematuramente. Ariel Ferraro, un poeta de La Rioja, Argentina, que debió huir, acusado de extremista y ateo peligroso, y que durante su exilio en España se ganaba la vida enseñando religión en un instituto de Vallecas, regresó para morir, también en el olvido. Y podría seguir citando ejemplos de esta especie de fagocitosis histórico-literaria a la que alude Enrique Larreta, refiriéndose a José de San Martín, el héroe nacional que muere en el exilio. Tú, destructora tierra, tú misma lo has matado. El sociólogo Julio Mafut señaló hace unos años el tema del desarraigo en la sociedad argentina, a partir del indio precolombino, que obligado a cambiar de costumbres y de dioses, es el primer desarraigado en su propia tierra. Desarraigado fue también el conquistador español, que consideraba aquello como un lugar de paso para hacer fortuna, donde vivía solo, sin mujer ni familia, pensando siempre en el regreso. Producto de esta soledad es el trato carnal con las indias, que no fueron sus mujeres legítimas. De la cruza de esos dos desarraigados surge el gaucho, que por no ser ni indio ni español, será siempre un marginado, a quien Sarmiento, en su Facundo, coloca del lado de la barbarie o incultura, un tipo humano que se fue extinguiendo por efectos de la civilización, obligado a vivir en una indigente situación social que José Hernández en su Martín Fierro denunció para siempre. Cuando el territorio estuvo despejado de indios y de gauchos y creadas las condiciones para el advenimiento de una burguesía nacional teniendo como modelo la europea, especialmente la inglesa y la francesa, comenzó la gran inmigración. Las tierras arrancadas a los indios y negadas a los gauchos fueron cedidas a los inmigrantes, mayoritariamente italianos y españoles, creadores de la agricultura y la ganadería, y verdaderos protagonistas del proyecto de país agroexportador que completa su evolución como tal a finales del siglo XIX, y que el poeta Leopoldo Lugones, uno de los maestros de Borges, exaltará en 1910, año del centenario de la independencia, en su Oda a los ganados y las mieses. Pero sucede que los inmigrantes también eran desarraigados. Iban allá a hacer la América, pensando siempre en el regreso, o guardando secretamente en su corazón el cariño irrenunciable por sus países de origen. Esta situación de exilio y de tristeza se manifiesta en la música urbana, el tango, que nace en los prostíbulos, es decir, en un lugar de hombres solitarios, donde se repite la relación furtiva del español con las indias. Por eso el tango es lacrimógeno y pesimista, un lamento de solos. También lo es la música folclórica del interior, marginado de Buenos Aires, fuera de la historia, donde se han refugiado los descendientes de indios y de gauchos para llorar su exclusión de la historia y su pobreza. Buenos Aires, que quiere ser Europa, mira hacia ella dando la espalda al resto del continente. Pero no puede serlo. Por eso lo más auténtico de su cultura urbana es el tango, donde expresa sus frustraciones, es decir, sus verdades más profundas y dramáticas.
De estos desencuentros o soledades surgiría, creo, esa ley del olvido, esa indiferencia, esa falta de sentimiento cohesionante, de pensarse como una unidad espiritual, que subyace, aunque los propósitos sean otros, en el inconsciente colectivo. Esta particularidad argentina fue uno de los temas de la novelística del olvidado Eduardo Mallea, y lo que hizo decir a Ortega y Gasset, citado por Mafut. En el argentino predomina, como acaso en ningún otro hombre, la sensación de una vida evaporada sin que se advierta. Argentina comenzó esta aventura expulsando nada menos que al padre de la independencia, José de San Martín, que además libertó a Chile y al Perú. Personaje poco conocido en España, de quien circula actualmente aquí una biografía esclarecedora, hecha por Carlos Mamonde, otro exiliado. La poderosa Buenos Aires amenazó represaliar al ilustre guerrero cuando éste, asegurada militarmente la independencia con los triunfos obtenidos en Perú, regresó a su país y se negó a reprimir a los caudillos de las provincias, que se oponían a la metrópoli que les negaba su derecho a la existencia. San Martín tuvo que refugiarse en Europa, donde vivió una vejez de olvido y de pobreza, de la que lo salvó en los últimos años su amigo español Alejandro Aguado, marqués de las Marismas del Guadalquivir, con quien se encontró casualmente en Francia. En la reciente película de Solanas, Tango, El exilio de Gardel, no estrenada todavía en España, hay una escena donde un desterrado por la dictadura de Videla, en París, se lamenta de su situación. Lo acompañan dos ancianos que le dicen: no te aflijas, algún día podremos volver todos. Uno de ellos es Gardel, el otro, San Martín, uniendo en un solo momento 200 años de exilios y de olvidos. ¿Acaso Borges, que sin duda conocía bien esta constante argentina, eligió exiliar su muerte en Ginebra, en busca de un destino europeo que lo preservase de la amenaza latente del largo olvido de las pampas? Argentina, país de exiliados. Texto de Daniel Moyano, incluido en su libro Mi música es para esta gente, cuentos completos de Daniel Moyano, publicado por Caballo Negro Editora. La noche suave y muelle tal cual si fuera hecha con los vellones blandos de alguna oveja negra, con los vellones blandos de alguna oveja negra. No hay luna bajo oscuras por el campo hechizado, vuelo a frescor de juncos, de sauces y de álamos, vuelo a frescor de juncos, de sauces y de álamos. Voy junto a la laguna, un misterio del agua. El agua es un ser vivo que me contempla y calla. Voy junto a la laguna, un misterio del agua. El agua es un ser vivo que me contempla y calla. Pensativa, mi alma se alarga a ella como una serpentina. Mi alma se alarga a ella como una serpentina. Cuánto me gusta el agua, cuánto me gusta el agua. Hacia ella se inclina cual un junco mi alma. Hacia ella se inclina cual un junco mi alma. ¿Acaso en otra vida ancestral yo habré sido, antes de ser de carne, cisterna, fuente o río?
¿Acaso en otra vida ancestral yo habré sido, antes de ser de carne, cisterna, fuente o río? Antes de ser de carne, cisterna, fuente o río. Cerrando el momento de los cuentos, como cada semana, una poesía musicalizada. En este caso, la poesía de Juana de Barbrú, La Laguna, que yo musicalicé el ritmo de vals peruano y que le estábamos cantando con Aidea. Y este es el momento esperado de cada semana por todos nosotros. Claro que sí, es el momento de recibir a nuestro querido Rafael Amor. Así es, nos va a cantar esta obra que pertenece a un disco que grabó en casa, ¿no? Ese disco, La Miracalle, donde participaron un montón de músicos entrerrianos, santafesinos, rosarinos, etc., que yo tuve el honor de hacer los arreglos. En este caso, entonces, se va a cantar Toda la noche he cantado. Cantado, herido de desconsuelo, borracho y mirando al cielo, las agujas del rocío me acribillaron del frío, acero de las estrellas, y el fuego de la botella que en mi sangre se hizo río. Al fin y al cabo no hay más que soledad. En soledades crece la multitud y es una tregua el amor. En el desierto una flor y en el Calvario una cruz. Aturdido y sin memoria, ahora sé por qué lloraba cada vez que la nombraba. Porque ella me juró un día, malaya, que me quería y se la llevó el camino. Y alucinado en el vino, yo la nombro todavía. Al fin y al cabo no hay más que soledad. En soledades crece la multitud y es una tregua el amor. En el desierto una flor y en el Calvario una cruz. En el silencio y la hondura de la noche suspendido, no dormí por si dormido
regresara y no la viera, sus pasos, su voz no llega, y en el colmo de lo incierto no quería estar despierto, por si en el sueño volviera. Al fin y al cabo no hay más que soledad. En soledades crece la multitud y es una tregua el amor. En el desierto una flor y en el calvario una cruz. Al fin y al cabo no hay más que soledad. Nosotros les decimos que estamos conectados con ustedes, a pesar de que estamos lejos, allá de los mares, pero estamos con los amigos ahí que nos hacen llegar saludos y cosas maravillosas, como es el caso de Tirso Fiorotto, Claro. Notable periodista, pero además gran amigo, gran larroquense. Sí, conocedor de cómo había un personaje que era como el doctor especialista en todo. ¿Ah, sí? Bueno, Tirso es así, Así es. él sabe todo. Sabe, y en serio que sabe de todo. Así Sí. que siempre nos enseña algo. Y ahora va a rendir un homenaje a su ciudad natal, a Larroque. Y él aquí nos manda la explicación y su canción también, cantada por él y un amigo, que lo presenta Tirso amenamente como siempre. Hola amigos, un gustazo. Bueno, 1 de diciembre, lo primero que me viene a la memoria es el cumpleaños de mi pueblo, de Larroque, 114 años. Y me sirve para hablar de un tema que amplía un poco la mirada sobre nuestra historia. Los aniversarios tienen de bueno que nos dan una excusa para hablar del pago, ¿no? Pero nos engañan un cachito porque a veces llegamos a pensar que del presente a la fundación se agota la vida de nuestro pueblo, y en realidad puede haber miles de años antes, ¿no? Y los hay, de hecho. Por ejemplo, en Concordia, que no abarca el éxodo oriental, que se instaló en las orillas de la Yui, y ocurrió décadas antes de lo que hoy se considera la fundación de Concordia, ¿no? Bueno, en cercanías de Larroque, por ejemplo, se inició la revolución encabezada por Bartolomé Zapata, la revolución independentista en 1811, y ahí apareció también Francisco Ramírez en 1817, era una Navidad de 1817, en las puntas del arroyo Ceballos, entre Larroque y Sería y Cuchilla Redonda. Pero eso pasó 200 años a esta parte, y mucho antes de que se fundara Larroque a la vera del ferrocarril, cuando se abre la estación. Eso ocurrió un 1 de diciembre de 1909. Entonces, ¿cuánto nos estamos perdiendo hacia atrás por el hecho de trazar una línea, ¿no? La inauguración, digamos, de una ciudad convencional es valorada, pero con una cierta advertencia de que atrás hay mucho. Por ejemplo, en Larroque se encuentran piedras de boleadoras, puntas de flecha que pueden tener 2, 3, 5, 8.000 años, ¿no? Y ahí cerca, más cerca del delta, se encuentran los montículos de las culturas de los montículos, la cultura Chanatimbú o Goya Malabrigo, que con cerámicas de 2.000 años, ¿no? Que seguramente dieron inicio a nuestros pueblos, los Chanatimbú, los africanos, los criollos, pero también los charrúas, los guaraníes, y los gringos, por supuesto, más adelante, ¿no? Pero claro, eso tiene mucho más de 114 años. Otra cosa que me quiero referir es al tren, por ejemplo, que está en la bandera de Larroque, está en la bandera en el centro, es un tren amarillo, como si fuera el sol, pero el ferrocarril desapareció hace más de 30 años, como ferrocarril, como servicio de pasajeros y de carga en el movimiento local, ¿no es cierto? De manera que entiendo que en esta historia, al colocar al tren, a una locomotora en el centro de la bandera, estamos hablando de una protesta también, de un deseo, de una
posición firme en el sentido de que nacimos a la vera del ferrocarril y lo necesitamos, ¿no? Bueno, hay una cuestión muy interesante de ver cómo en las luchas federales independentistas y en el oficio como el del ferrocarril han participado mucho los hombres, pero el tejido comunal, ¿no? Ese tejido, ese ida y vuelta de la familia, de la comunidad, tiene gran presencia la mujer, ¿no? Son comunidades horizontales en donde a lo mejor no se destaca una mujer por sobre el resto porque es una comunidad horizontal, ¿no? No hay jerarquías ahí. Entonces, esta urdimbre es una complejidad que verdaderamente supera las fechas y los aniversarios, ¿no? Bueno, con motivo de este cumpleaños de Larroque, les quiero presentar el acordeón del Gordo. Es una chamarrita milonga, son unas décimas con aire de chamarrita y milonga que compusimos y grabamos con Claudio Ronconi en pandemia, a distancia con el celular, de manera que disculpen lo artesanal. Un gran abrazo, los saludos y hasta la próxima. Mansa ilusión, no sé por qué me gusta ni cuál será el hechizo que le invoque. Despertar con el sol en Irasusta y acariciar las lunas de Larroque. Vuelvo al arroyo del Tola más sencillito que el cuí y encuentro al mismo Urí como pastando las horas. Todo el pago se demora entre rieles y durmientes. Al tranco de un albarenque, duende y señor de la siesta, con ese palito apuesta que retrata al penitente. La nostalgia se desgrana del horizonte y me inclina a pelar las mandarinas flagrantes de la mañana. Trote y trote la tobiana sabe también que me espera en el atrio de la escuela, altar de jazmín y tiza, consagrada en su sonrisa mi señorita Graciela. El patio de galería, las corridas, los antojos y esos labiecitos rojos de mis primeras poesías. No estará lejos el día que una varita nos toque para trepar de un galope el arco iris de amores, con secretos resplandores entre Irasusta y Larroque.
sé del cielo de las Proserpinas, ni quién saló mis panales de miel, ni qué artera sangría campesina nos apagó la chispa de Maciel. Volvamos, cada cual con sus pasteles, tranco a las tentaciones de la ruta, que nadie apura los amaneceres si uno amanece entre las frutas. Todo el pueblo detrás de los artistas, los gurises del coro, el acordeón del gordo, como si un loco flautista al trotecito de una chamarrita nos convocara el corazón, nos convocara el corazón. Despertar con el sol en el asusta, y acariciar las lunas de la roque. Vuelvo al arroyo del Tola, Y bien, estas 2 semanas que hemos estado ausentes por algunas cuestiones de trabajo y de paseos también, y de conocer lugares como Aranjuez, por ejemplo, retomamos y rodeados de buenos amigos, de gente querida que nos ha hecho llegar música y comentarios y abrazos, etc. Así que es muy gratificante. Por eso se nos ha pasado volando estas 2 horas, esperamos que a ustedes también. Nos vamos a ir con una obra que me pertenece, de nuestro disco El Baile, que se llama Esclavo de tus ojos, que es un bailecito, para decirles también que el próximo fin de semana estaremos aquí esperándolos. Así que pasen la mejor de las semanas. Hasta el domingo que viene. Como ese pañuelito que juguetea entre tus manitas, así mi corazón latiendo de amor se agita y se agita. Ay, quien pudiera ser un poncho puyo para abrazarte, bajo el cobijo de 1000 estrellas, vida, poder amarte, sí, toda la vida. Guardo en mí la esperanza de ser tu dueño, vidita mía. Bajo el cobijo de 1000 estrellas, vida, poder amarte. No me niegues tus besos, vidita linda, flor de romero. Enciende tu sonrisa de suave aroma todo el sendero. Dame tu amor, vidita, vámonos pronto para los cerros. Junto a la Pachamama se hará semilla este dulce sueño. Este sueño, vida, y de ser tu dueño. No me niegues tus besos, vidita linda, sin ellos muero. Dame tu amor, vidita, vámonos juntos para los cerros. 3, 3, 3. A la mora de San Andrés. Esos ojazos negros cautivadores me están mirando. Ya no puedo ser libre, con solo verlos me han atrapado.
Bailemos que la noche se ha perfumado con el rocío, para alumbrarte vida. Bajo la luna está tu vestido, bajo la luna sí, y en tu cintura puso un blanco destello para que brille tu figurita. Esclavo de tus ojos seré por siempre, vidita mía.